Buenas tardes a todos en este miércoles. Sean todos bienvenidos a este estudio de la Iglesia Nuevo Amanecer, a este tiempo de adoración. Vamos a aprender de la palabra de Dios y también vamos a estar adorando en nombre del Señor. Así que le invitamos para que usted también pueda participar adorando juntamente con nosotros y también estudiando la palabra de Dios. Y para eso le invitamos a que vaya por una Biblia donde quiera que esté, hágase de una y podamos estudiar así en esta tarde la palabra de Dios. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a esta tarde. Espíritu Santo, gracias, Señor, te damos en esta tarde. Pedimos, oh Dios, que esta tarde tú vengas a este lugar, oh Dios, que tú nos dirijas. Queremos, Señor, escuchar, Señor, tu voz, Padre. Queremos también, Padre, tener oídos atentos, Señor Padre, oídos, Señor, afinados, Señor Padre, a tu voz, oh Dios, a lo que tú quieres hablar a través de tu palabra, Dios. Gracias, Padre, y recibe, Señor, en esta tarde nuestra alabanza, nuestra adoración, que es para ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos que adore juntamente con nosotros en esta tarde. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, su amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, díselo, cantaré, cantaré de su amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu
tu gran amor cantaré, mi Jesús, mi Rey, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Oh, oh, cantamos a ti, Jesús. Cantamos de tu amor, Dios, tu misericordia, tu perdón, tu gracia, sí, a ti, tu amor, oh Rey, cantaré, sí, yo cantaré a ti. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Señor, cantamos de tu amor en esta tarde, lo grande que tú eres, Dios incomparable. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, díselo ahí, todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Oh, oh, oh. Cantamos aleluya, oh, oh. Aleluya, aleluya, al Rey cantamos, aleluya,
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. ¿De dónde estás? Tómate un instante para decirle: Señor Jesús, te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Tú eres ese Dios eterno, ese Dios de gracia, ese Dios de misericordia. Sí, aleluya, oh Rey, Dios eterno, maravilloso, eres tú. No hay nadie como tú. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Amén. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes en este día. Es un honor y un privilegio poder estar juntamente con ustedes en este día, de que usted nos esté acompañando a través de este servicio, de estas cámaras. Donde quiera que usted se encuentre el día de hoy, sea bienvenido. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar, de su tableta, de su teléfono. Donde quiera que usted se encuentre en este día y usted esté mirando, gracias por estarnos acompañando. Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra. El día de hoy queremos alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios, aprender de la palabra de Dios. Creo que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, así que yo le invito de que usted abra su corazón para poder aprender de la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje, Dios tiene una palabra para su vida, para su familia, algo que tenemos que estar siempre alerta, saber que podemos nosotros aprender. No dice la Biblia, pero dice que los conocedores dicen por ahí que a las personas que dejan de aprender, dejan de crecer, y necesitamos aprender. Cada día podemos aprender algo nuevo, y espero que el día de hoy podamos aprender algo nuevo. Antes de entrar en la palabra, en el estudio que tenemos para esta tarde, yo quiero hacerle una cordial invitación donde quiera que usted se encuentre. Tal vez usted se encuentre en el área de Salem y alrededor. Si usted se encuentra por aquí, le invitamos a la Iglesia Nuevo Amanecer, localizada en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Nuestros servicios son a las 10:45 de la mañana. Esperamos de que usted pueda asistir a un servicio. Créame que es importante el poder asistir a un lugar de reunión, aprender la palabra de Dios, el poder tener un lugar donde podamos ser alimentados espiritualmente. Así que si usted no tiene un lugar donde está reuniéndose, si usted está buscando un lugar donde reunirse, le invitamos a la Iglesia Nuevo Amanecer en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Como le digo, los servicios son a las 10:45. Los miércoles tenemos estudios bíblicos a las 7 de la tarde. A las 7, hoy es a las 7. En algún lugar, tal vez en el Pacífico, sean las 6 de la tarde, más o menos cuando se comience, o que estaba mirando el reloj ahí de 6:15, así que ya estamos preparados para cuando cambiemos la hora. Pero en este día vamos a entrar en la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a pedir la guianza de nuestro Dios, que Dios nos hable del Espíritu de Dios, que pueda traer conocimiento, que pueda traer un corazón abierto, sensible a la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, si hay alguna necesidad, si usted tiene alguna persona, alguna necesidad, le voy a invitar a que usted se una juntamente conmigo ahí donde usted está y podamos orar por esa necesidad. Dios puede hacer muchísimo más de lo que usted y yo podamos pedir o imaginarnos. Vamos a orar por nuestro hermano Eric. El hermano Eric está un poquito delicado, nuestro hermano Samuel también está delicado, así que vamos a orar por él. Así que Dios pueda tocar sus cuerpos, sus vidas. Tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que es poderoso, así que si usted también tiene una necesidad, vamos a orar por esa necesidad, que Dios restaure su vida, su cuerpo, y que pueda mover en cada vida, en cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios.
Señor, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, nada somos, Señor. Señor, sabemos que separados de ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Y en esta hora, Señor, venimos, Señor, delante de tu presencia, pidiendo tu dirección, pidiendo, Señor, tu guianza, Señor, pidiendo sabiduría, Señor, para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Queremos aprender, Señor, de tu palabra en este día. Oramos, Señor, por aquellas personas, Señor, que no se encuentran bien, Señor, de sus cuerpos físicos, oh Dios, para que tú traigas sanidad, Señor, en este día. Oramos por Eric, Señor, en este momento, Señor, que tu mano, Señor, sea extendida, Señor, sobre su cuerpo, trayendo sanidad, Padre, trayendo, Señor, restauración por Samuel, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que tú sanes, Señor, sus vidas, sus cuerpos, Señor, toca, Padre, haz un milagro, Señor, en cada uno de ellos, oh Dios. Y también, Señor, por aquellas personas en este momento, Señor, que están pasando necesidades, Señor, están en enfermedad, oh Dios, padeciendo, Señor, diferentes enfermedades. Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, y oramos que tú se muevas, Señor, en sus vidas, Señor. A ti te daremos la gloria, a ti te daremos la honra, Señor, porque tú eres el que sana, Señor. Tú, Señor, llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y sabemos, Señor, que por tus llagas, Señor, hemos sido nosotros curados. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, muchísimas gracias. Así que espero que usted ya haya tenido tiempo para poder ir y buscar una Biblia. Es importante poder tener una Biblia para poder leer y poder tomar notas. Así que yo le invito a que usted tenga su Biblia por ahí. Voy a invitarle que abra su Biblia en Efesios, el capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer un versículo, el versículo 12. Y voy a pedir aquí a mi hermano, a Dani, que pueda leer Efesios el capítulo 6 verso 12. Hemos estado hablando la semana pasada, comencé a hablar acerca de estar preparados nosotros en una guerra. Como les digo, muchas veces pensamos nosotros que no existe una guerra. Hay una guerra espiritual, hay potestades, hay principados en los ambientes celestiales, dice la Escritura, y necesitamos nosotros el poder tener un conocimiento de ello, el poder saber cómo nosotros vamos a resistir. La semana pasada les decía que necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo. Cuando venga todo ese tiempo malo, podamos nosotros resistir. Cuando nosotros no estamos bien cubiertos o no estamos con toda la armadura de Dios, estamos teniendo áreas vulnerables en nuestra vida en las cuales el diablo va a venir y a atacar y tristemente podemos ser derrotados y puede ser aún fatal una pérdida de eso. Así que necesitamos nosotros estarnos simplemente preparados. Pero ahora vamos a hablar acerca de la naturaleza de la lucha que tenemos nosotros como creyentes. Cada creyente está librando una lucha, querramos o no. Libramos una lucha diariamente, desde que nos levantamos, aún yo creo que cuando estamos acostados, estamos nosotros luchando. Tenemos una lucha y hay luchas en nuestras vidas que debemos entenderlas nosotros. Y si nosotros decimos no pasa nada, o son algunas cosas, necesitamos nosotros aún poder ser sabios para poder nosotros discernir qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros vamos a contrarrestar ese tipo de ataque que pueda venir a nuestra vida. Así que sí, vamos a leer Efesios el capítulo 6, el versículo 12. Efesios 6, capítulo 12. Dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces tenemos una lucha, nos dice la Escritura. Pablo está diciendo que hay una lucha en las regiones celestes. En nuestra lucha debemos entender, una vez más, le puedo decir que la lucha que nosotros estamos enfrentando no es con una persona, no es con un individuo, no es con el pastor, no es con la iglesia, no es con el hermano. Desafortunadamente, o aún en nuestro hogar, no es con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, no es esa guerra, no es con ellos. Y la cuestión es que necesitamos nosotros reconocer de dónde proceden esas cosas. O sea, debemos nosotros
ser sabios para poder nosotros, el poder saber de dónde procede ese ataque que está viniendo o esa situación en la cual nosotros estamos enfrentando. Necesitamos nosotros el poder analizar. Por ejemplo, cuando hay alguna anomalía en el carro o en alguna cosa, entonces sentimos nosotros como que hay una fallita. Entonces ahora los carros modernos traen dicen que la computadora, y si no lo ha llevado, usted puede ir a una refaccionaria y le ponen un aparatito a su carro, y ahí a través de una tableta, la persona, el mecánico o en la refaccionaria comienza a darle, usted dice check engine, dice usted, pero no sabe qué, nomás dice check engine, y que cheque usted su motor. Entonces, y ahí le va a dar un código, y ese código te dice, no, pues tiene cierto código, y ese código entonces está diciendo dónde está la falla, el poder reconocer. Entonces, una vez que tú reconoces dónde está la falla, entonces puede ser diferentes cosas, pueden ser diferentes sensores, y el poder reemplazar y arreglar esa falla que existe. Como creyentes necesitamos nosotros el poder entender esto, que la lucha en sí, como les digo, no es con una persona, con un individuo, con un hermano, con una iglesia, pero el diablo viene, como dice la escritura, el diablo viene para matar, robar y destruir, y el diablo dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros no estamos con toda la armadura de Dios, el diablo va a venir y buscar a aquella persona, quizás la más débil, la más joven, la más vulnerable, la que está más apartada. Todo eso es un análisis en el cual nosotros miramos que pasa muchas veces dentro de las iglesias, dentro de las personas que son creyentes o como dicen, no sé decirles primos, hermanos o no sé qué, pero el poder decirle que cuando esa persona se ha apartado, cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, o a veces va a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que el ir a la iglesia te va a hacer cristiano, pero lo importante el poder estarnos congregando. ¿Por qué? Porque estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Estamos tomando el alimento que necesita nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros miramos esto, necesitamos analizar que dentro de esta atmósfera hay luchas, que hay principados, que hay potestades. Aún en ciudades necesitamos ver y reconocer nosotros que hay luchas, que hay potestades sobre ciudades. Aún cuando nosotros en nuestro hogar, nosotros permitimos que abrimos la puerta y que entren ciertas cosas que no deberían estar dentro de nuestro hogar. Y cuando nosotros permitimos y le abrimos la puerta a esos espíritus, porque hay espíritus, puede venir diferentes cosas, espíritus de divorcio, de mentira, de todo tipo de espíritus. Hay espíritus. Entonces, cuando uno les abre esa puerta, entonces entra. Y como dicen, no simple, cuando le das la mano, te toman el pie y te tumban. Entonces, necesitamos nosotros reconocer y saber. Desafortunadamente, muchas veces en esos momentos, lo que menos queremos hacer es ya estamos ofuscados, ya estamos enojados, y lo que menos queremos hacer es poder resolver la situación. Y yo creo que esa es una parte muy interesante en la vida especialmente en la vida de los cristianos, de cualquier persona, el poder reconocer que nuestras luchas no son contra nuestra familia, no es contra ellos, dice que no es contra carne ni sangre, pero muchas veces parece que es más fácil señalar y decir, es que tú esto, tú es aquello, cuando no hemos reconocido que en realidad hemos dado lugar a alguien, alguna persona ha dado lugar a que quizás una mentira, algo que se está hablando tanto en el mundo, haga raíz y empiece a crecer y a hacer una verdad de eso.
y empieza a estar en contra de lo que uno cree, en contra de la palabra de Dios. Entonces, nuestra lucha no es contra ti, no es contra nuestra cónyuge, ni contra nuestros hijos, que queremos que nuestros hijos actúen quizás de alguna manera diferente, y a veces eso causa fricción, cuando en realidad nosotros, en vez de estar acusando, deberíamos estar orando, haber detectado lo que está sucediendo, empezar a orar en contra de ese ser, ese ataque. Recuerdo cuando estábamos en la radio, tú hablabas acerca de las ondas hertzianas, que son las ondas de la radio. Uh-huh. Y esas ondas no las vemos. Uh-huh. Pero de esa misma manera el enemigo funciona. No lo vemos, pero anda en los lugares celestiales, tiene permiso de hecho para andar ahí. Fue el lugar que se le dio para bombardearnos con una cantidad de cosas, y nosotros a veces estamos entonados, sintonizados a esas ondas del diablo. Uh-huh. Entonces es importante detectar y saber lo que nos conviene, lo que no me conviene, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Uh-huh. Y como decía al principio, nosotros a veces pensamos es algo tan insignificante. Muchas veces abrimos la puerta a algunas cosas y somos nosotros. Por ejemplo, voy a salir un poquito de lo que estoy diciendo, pero cuando Jesús fue tentado por el diablo, el diablo lo llevó a un lugar alto y le dice: todo esto te daré, dice, si postrado me adorares. Entonces el diablo no es que haya tomado, pero muchos de nosotros le hemos dado, así como le hemos dado muchas cosas a Dios, también nosotros le hemos dado ciertas cosas que hemos descuidado en nuestra vida, entonces las hemos dejado. Cuando tú descuidas algo, entonces dice, pues una cosa lleva allí 5 veces la diré, y si no aparece el dueño me la cogeré. Y entonces el diablo se ha apropiado de esas cosas. Y no es que ven el diablo, pero pues, me la encontré aquí, pues tú me la estás dando. Entonces nosotros también le damos, cedemos. Cuando nosotros cedemos, y aquí vamos a leer nosotros en Lucas el capítulo 11, el verso 2. Lucas el capítulo 11, verso 2 dice lo siguiente. Lucas 11. Uh-huh. Dice lo siguiente, Lucas 11, verso 2. Dice, Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, aquí miramos nosotros, cuando nosotros hemos cedido algo, es decir, nosotros le hemos entregado algo, hemos dado esto, entonces hemos permitido que cierto reino venga a ese lugar. Uh-huh. Y el Señor nos está diciendo, pues decías algo que necesitamos orar, interceder, pero lo que necesitamos es el poder decir que venga tu reino. Es decir, que el reino de Dios venga y reine. Es decir, que venga y reine en nuestras vidas. Necesita Dios reinar en nuestras vidas, necesita reinar en nuestro hogar, necesita reinar en nuestra familia, necesita reinar en nuestras relaciones, en nuestra iglesia. Que Dios venga y reine, que el reino de Dios venga y reine en nuestras vidas. Pero como digo, entonces nosotros muchas veces cedemos ciertas cosas, hacemos nosotros concesiones, en la cual entregamos un poquito. Esa como la misma concesión que hizo Judas cuando le dijo Judas a los sacerdotes, le dijo: ¿cuánto me dan si les doy a Jesús? Vamos a hacer una concesión aquí. ¿Cuánto me vas a dar? Entonces muchas veces nosotros por algo estamos entregando algo en nuestra vida, nuestra familia. Cuando nosotros abrimos la puerta a ciertas cosas, a ciertos espíritus, y desafortunadamente esos espíritus llegan y se cuelan como la humedad. Uh-huh. Y para sacarlos, ahí está el detalle. Y hay una palabra que dice un poco de levadura. Uh-huh. Leuda la masa. Entonces un poquito que le demos entrada,
eso es todo lo que, si no estamos nosotros bien firmes, eso es todo lo que necesita el diablo para echar a perder y matar y destruir nuestras vidas. Y lo que necesitamos es tener una vida fuerte, victoriosa. Dios, la cuestión es que no podemos nosotros, es que me venció el diablo. Cuando Dios nos ha dicho, ponte toda la armadura, entonces no podemos nosotros tener excusa o decir, ay, que Señor, es que mira, que Dios, aquí está todo lo que necesitaba. O sea, está como el chiste, ¿no? Del cuento cuando vino el huracán, ¿no? Y la persona se subió a un árbol y desafortunadamente la persona falleció porque y llega reclamándole a Dios y le dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Y dice el Señor, oye, te llegué avisando con la Guardia Nacional que te salieras. Pero Señor, es que tú no me salvaste, yo puse mi confianza. Sí, pero pues también te mandé una lancha para que te fueras con ellos en la lancha. Pero Señor, y te mandé un helicóptero. Entonces nos da a nosotros todas las cosas que necesitamos para poder, o las herramientas necesarias que nosotros necesitamos para poder salir victoriosos y poder vencer, porque somos responsables, aún a final de cuentas somos responsables no simplemente de mí mismo, pero soy responsable de mi familia. Di la vacuna. Di la vacuna. Aún en esos casos, o sea, muchas personas necesitamos poder ser sabios, Sí. El poder entender que Dios nos da las cosas y aún en lo espiritual el Señor nos ha dado. Miramos la semana pasada que Dios nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, el casco, el escudo, ¿cómo se llama? La pechera, la coraza, el cinturón, la espada, el yelmo que es el casco, los zapatos. Estamos cubiertos completamente, pero si nosotros dejamos algunos de esos detalles, están pesados, están difíciles, entonces miramos nosotros que podemos nosotros dar esas concesiones y perder y que a la postre va a ser una pérdida grande. O sea, quizás no sea tu vida, pero es tu familia, es tu hogar, muchas cosas que se pierden, que nosotros valoramos, que nosotros queremos, cuando simple y sencillamente le hemos abierto la puerta y hemos hecho concesiones. Y es por eso que necesitamos nosotros, así como dice este versículo, que cuando oremos nosotros podamos decir al Señor, Señor, venga a tu reino. Que el reino de Dios venga a nuestras vidas. Que el reino de Dios venga a nuestro hogar. Que Dios venga a reinar en nuestro hogar, en nuestra familia. Y que Él venga a hacer. Lo que significa que Dios viene y establece un gobierno. Dios viene y establece un gobierno. Y ahora el que gobierna no soy yo, pero está gobernando Cristo. Gobierna Cristo en mi hogar, gobierna Cristo en todo. Ahí está, porque el reino de Dios está en ese lugar. Algo interesante que ayer alguien me dijo que a veces creemos nosotros, de alguna manera, como padres, queremos proteger a nuestros hijos. Queremos hacer todo lo posible para que estén bien. Pero podemos hacer un gran trabajo, pero el mejor trabajo que puede hacer es Dios, cubriéndolos con el reino de Dios. Viene sobre sus vidas, dejamos que el reino de Dios venga sobre sus vidas. Dios va a hacer un mejor trabajo protegiéndolos que nosotros mismos. Y para mí fue algo así que en realidad que me llenó. Dije, sí es cierto, es lo que tú estás hablando, de poder permitir que el reino de Dios venga, se establezca en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todo lo que estemos haciendo, y Dios va a hacer mejor trabajo gobernando que nosotros mismos. Sí. Hay una historia que vamos a mirar ahorita y porque está bastante extensa la historia, se la voy a parafrasear, dijo un hermano, eso te pasa por andar parafraseando. Pero Hechos el capítulo 16, comenzando con el verso 16 hasta el 34, miramos nosotros la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas
iban al templo a la hora de la oración. Y entonces dice que había una mujer, una muchacha con un espíritu de adivinación. Hay un espíritu ahí debemos entender eso, que hay un espíritu de adivinación. Entonces cuando ellos pasaban, caminaban por ahí, lo que pasaba es que esta muchacha era esclava. Era esclava, es decir, tenía a alguien para la cual la detenía, se beneficiaba de ella, de lo que ella hacía. Entonces la muchacha esta adivinaba las cosas por ese espíritu de adivinación y les traía muchas riquezas o mucho dinero a esas personas que eran los amos, los dueños de ella. Y entonces cada día dice que iban, entonces hasta que llegó un momento que le fastidió esto a Pablo. Y dice que en ese momento le dice, en el nombre de Jesús, dice que ese espíritu se ha echado fuera. Y fue echado fuera. Trajo una libertad a la vida de esta muchacha. Lo que pasó que ese espíritu que ella tenía salió de ella. Entonces ella quedó libre. Quedó libre en ese momento. Entonces, pero lo que pasa después, que los mismos dueños o los amos de esta muchacha se enojaron. ¿Por qué? Porque habían perdido su ganancia, porque de lo que estaban viviendo. Entonces se molestaron con ellos, los llevan, dicen, ellos están alborotando a la gente y enseñando cosas que a nosotros, dice, no se nos está prohibido hacer. Entonces Pablo y Silas son echados a la cárcel. Nos dice la escritura que fueron echados a lo último de la cárcel. Y que cuando ellos estaban ahí en la cárcel, dice la escritura que ellos, en lugar de quejarse, yo creo que Dios trae oportunidades. Y quizás ellos estaba leyendo ayer que la palabra crisis, se habla que la palabra crisis en chino, la palabra crisis está compuesta de dos caracteres, porque son rayitas, caracteres, lo que se escribe en chino. Aquí vamos a tener una clase de chino, de mandarín, o mandarín o tangerín o cantonés, ¿no? Pero resulta ser que la palabra crisis viene compuesta de dos caracteres, en la cual la palabra crisis viene, el primer carácter de ese es un problema. Es un problema, pero el segundo carácter que tiene es oportunidad. Cuando tenemos una crisis, cuando entramos en una crisis, decimos, tenemos un problema, pero a la misma vez es una oportunidad que tenemos. Entonces Pablo y Silas, lo que quiero decirles es que Pablo y Silas entraron en una crisis, porque pues ¿quién quiere ir a la cárcel, no? Y al estar en la cárcel, entonces tuvieron ese problema, pero a la misma vez miraron una oportunidad. ¿Y qué pasa en esa oportunidad? Dice la escritura que ellos estuvieron alabando al Señor y estuvieron cantando al Señor. Y de repente, dice la escritura, que de repente comienza a haber un temblor. Comienza un temblor. Ellos estaban encadenados. Dice que las cadenas se cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron, no simplemente las de ellos, pero las de todos los presos que estaban ahí en ese lugar. Y dice la escritura que el carcelero, al darse cuenta, porque el carcelero tenía que responder por las vidas de las personas que estaban ahí, dice que el carcelero trató de quitarse la vida, porque dijo, pues aquí se me salieron todos, entonces a mí me van a matar, entonces pues vale más que yo mismo me mate, ¿no? Entonces y en realidad dice la escritura que le dijeron, ¿sabes qué? No te hagas daño porque aquí estamos todos. Y cuando el carcelero miró, para esto Pablo y Silas habían sido golpeados, habían sido en ese momento anteriormente habían sido golpeados al estar en la cárcel. Y el carcelero los mira, dice, los lleva a su casa. Y no simplemente el carcelero pregunta qué tiene que hacer para ser salvo, pero no simplemente él mismo fue salvo, pero su familia fue salva. Entonces ahí miramos nosotros que el carcelero entonces les limpia las heridas y
y todo, dice, todo llega a un feliz término, ¿no? Pero miramos nosotros que Dios quiere traer libertad, nosotros, el poder estar preparados nosotros para cuando la naturaleza, para entender que Dios abre puertas. Así como nosotros abrimos puertas a veces para que ciertas cosas entren, permitir que ciertas cosas opuestas, negativas, entren en nuestra vida, entonces mismo Dios está abriendo puertas. Miramos la primera puerta de que Dios abre la puerta a esta mujer que había sido esclava. Habíamos, no sé si fue la semana pasada o antepasada, que hablamos acerca de la libertad que Dios nos daba. Cómo Dios trajo libertad a esta muchacha de ese espíritu que había entrado en ella. Quizás no sabemos cómo fue o por qué fue, pero de alguna manera, si pudiéramos nosotros ver, hay un antes. Hay un antes de poder ver cómo ese espíritu de adivinación trae a esa muchacha. Quizás sus padres, quizás esas mismas personas, yo no sé. Pero alguien abrió la puerta a ese espíritu en el cual vino y tomó posesión de esa muchacha. Pero cuando Cristo viene a la vida, cuando ella es liberada y una puerta es abierta para traer liberación. Dios trae liberación. Cuando hemos abierto puertas, Dios abre otra puerta para traer liberación a la vida de las personas. Me gusta mucho lo que estás diciendo de que la palabra crisis, porque cuántos de nosotros nos enfrentamos a problemas, situaciones grandes y nos ahogamos en ese vaso. No sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos la incertidumbre. Hemos estado por ya casi 2 años, yo creo, en incertidumbre o más, y no sabemos qué va a pasar, pero es una crisis. Y lo que estamos aprendiendo, que en medio de esa crisis Dios trae una oportunidad. Hay una oportunidad, y hay algo que una vez yo creo que lo escuchaste, de Danilo Montero, que dijo que en medio de un problema Dios hace lucir su poder, su gloria. Y es donde en esa crisis hay una oportunidad para que Dios pueda lucir su gloria y su poder. Dios no nos va a dar nada que nosotros no podamos llevar o vencer. Así que hay una oportunidad en medio de esa crisis, pero tenemos que entregarle a Dios todo, decirle: Señor, venga a tu reino, Señor, sobre esta situación. Sí. Y el poder entender a qué es lo que nos estamos enfrentando, o sea, cuál es la situación, el poder analizar la situación. Si miramos nosotros, miramos que fueron varios, y así leemos la historia, miramos que fueron varias veces que esta muchacha estaba hablando, les gritaba: esos son los hijos de Dios Altísimo, están hablando. Entonces, pero ya como que al tanto tiempo como que cayó gorda, ¿no? Y pudieron analizar y poder entender cuál era la situación. Entonces, porque también eso nos puede ayudar a nosotros a poder reconocer a qué nos estamos enfrentando. Porque también no se trata de demonizar, todo. decir todo es el diablo, es el diablo, el ataque del diablo. Dios nos da sabiduría y discernimiento para poder entender, o sea, qué es de Dios y cuál es un ataque del enemigo, o a qué nos estamos enfrentando. Alguien que va a luchar necesita estudiar al contrincante. Necesitamos saber y conocer nosotros el enemigo, porque dice que las armas de nuestras milicias, el diablo viene a atacarte, pero el Señor dice: las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios. Entonces, el poder entender cuáles son las armas con las que nos estamos enfrentando, contra quién nos estamos enfrentando, ellos pudieron darse cuenta y poder reconocer que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y poder traer libertad a su vida. Ahora, por otro lado, miramos nosotros cómo Dios trae una liberación a la vida de Pablo y Silas, y no simplemente la de ellos, pero al resto de las personas. Eso sirvió como testimonio también para las personas que estaban ahí. El poder saber que te encuentras, o sea, cuando te encuentras en ese momento, como dices tú, en ese momento, en ese problema, en esa crisis, desafortunadamente reniegas. Puedes renegar de Dios. Si puedes decir: bueno, si yo estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me viene este tipo de situaciones? Ahora,
Dios permite situaciones a nuestras vidas. Necesitamos aún poder reconocer. Ahora, como puede ser que muchas veces nosotros nos metemos en ciertos líos, pero Dios permite que esas situaciones vengan a nuestra vida. O sea, ninguna cosa que pase en nuestra vida no pasa sin la autorización de Dios. Dios ha dado su firma y ha dicho, adelante, hazlo. Así como le dijo al diablo cuando miró a Job y le dice, adelante, hazlo. Y tocó la vida de él. El poder reconocer. Ellos reconocieron que el mismo Dios que Dios permitió también podía librarlos. Y están sirviendo. Y quizás podían entender que esa era una oportunidad y podían hablar la palabra de Dios. Y el poder entender que Dios los ha colocado en ese lugar. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Dios nos ha colocado en cierta situación, en cierto lugar, para poder brillar, aún en medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la situación difícil. Dios nos da la oportunidad para que podamos nosotros brillar y, como dices tú, para poder mostrar la gloria de Dios. Sí. Y algo interesante, que en ese tiempo es muy fácil, así como dice, renegar, y lo último que pensamos hacer es dar gracias a Dios. Lo último que pensamos hacer es adorar a Dios. Pero ¿qué fue lo que hicieron Pablo y Silas? En ese momento estaban en lo más profundo, en lo más lejos de esta cárcel. Usted y yo quizás estuviéramos renegando. Dame mi abogado. Sí, eso los voy a demandar. Pablo y Silas no estaban pensando en eso. Lo que ellos estaban pensando, ¿sabes qué? Estamos en esta crisis, hay una oportunidad aquí para que Dios abra puertas, para que Dios demuestre su poder. ¿Qué empezaron a hacer? Ellos empezaron a adorar el nombre de Dios, empezaron a alabar el nombre de Dios. Hay una importancia cuando usted y yo alabamos el nombre de Dios, y a través de nuestra alabanza permitimos que el reino de Dios venga a nuestra vida. Dice su palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y Dios abre puertas ahí. Y ahí, en ese momento, Dios se manifiesta su poder y trae esa libertad a ellos. Y no simplemente fueron libres de las cadenas, de las cárceles, trae una libertad, pero también no simplemente físicamente, pero espiritualmente, y el poder ver que Dios hace milagros. O sea, aún en eso Dios está mostrando poderoso, el poder entender que no es la lucha, porque Pablo y Silas pudo haber dicho, ¿saben qué? Esas personas son unos mentirosos, son unos embusteros. Pudo echarles pleito y hacer toda la cosa, pero él simple y sencillamente él confió en Dios. Y él confió en Dios, y Dios trajo libertad. Y Dios iba a tratar con las personas. Dice la escritura, dice, mía es la venganza y yo pagaré. Muchas veces nosotros tratamos de vengarnos, ¿no? Como dice el canto ese, ¿no? Qué bonito es la venganza cuando Dios nos la concede, ¿no? Pero el poder saber que Dios va a traer libertad, Dios va a hacer algo, en medio de la situación Dios va a hacer algo. Y el poder entender, aún como estábamos mirando, que la lucha no es con el carcelero, no es con el de la cárcel, no es con el espíritu maligno, no es con los dueños de la muchacha, no es con ninguno de ellos, pero Dios está peleando por nosotros. O sea, el saber que no es el enemigo, o sea, ellos son instrumentos que el diablo utiliza, pero Dios quiere traer libertad a ellos. Y Dios libera a esas personas. Estoy seguro que liberó a la mujer, como puede haber liberado a los hombres, a los dueños de la muchacha, como también liberó a los que estaban dentro de la cárcel, y también liberó al carcelero. Pero no simplemente al carcelero, pero también a toda su familia. Sí. El poder saber que no eran ellos los enemigos, porque pudiéramos... Porque el carcelero aparte de eso, los invita a su casa. Los saca de la cárcel, los lleva a su casa. Me acuerdo de un tío mío. Dijo, si me ponen de policía, voy a agarrar a uno malo y me lo voy a llevar a la casa. El carcelero hizo esto, se llevó a Pablo y Silas, se lo llevó a su casa. Curó las heridas de ellos, los alimentó, escucharon el mensaje, fueron salvos.
Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tú me trataste así, me golpearon ustedes y van a ver y todo eso. Como muchos de nosotros pudiéramos haber respondido, pero se cuenta, mi pleito no es contigo. Uh-huh. Y cuando nosotros, miremos esto, que cuando nosotros hacemos nuestro pleito con alguien, ya la regamos porque nos perdimos la oportunidad de que Dios haga algo en la vida de esas personas. Y ya la regamos, híjole. Sí, nos perdimos la gran oportunidad. Sí, porque nuestra reacción es inmediatamente hacer bronca, inmediatamente, vas a saber quién soy yo, te voy a hacer, a mí no me haces una ni nada. Entonces, esa es nuestra reacción, pero nuestra reacción debe ser otra, es decir, Señor, tú me metiste en esto, entonces ahora tú te encargas, Dios, es que venga tu reino sobre esta situación. Sí, y el poder darse cuenta, el poder estudiar la situación que está pasando, en la cual están viviendo, qué es el poder entender, quizás no estábamos nosotros ahí, pero podemos pensar un montón de cosas, imaginarnos un montón de cosas. Pablo y Silas hablando antes de poderse poner a cantar, y comienzan a preguntarse, pues ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? ¿O qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Ahora qué vamos a hacer? O poder pensar, ¿cuál es la situación? ¿Por qué estamos en todas esas cosas que pudiéramos nosotros pensarlas y poder ver, y Dios se muestra poderoso y trajo libertad. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos entender esto. Para terminar y concluir esto, si nosotros pudiéramos pensar y poder tomar que Dios quiere traer esa libertad a las vidas de las personas, que Dios quiere aún ponernos en esa situación, el poder nosotros entender que la lucha no es contra las personas, no es contra los individuos, el poder saber que el diablo va a venir a tratar, a usar personas, así como el diablo dice que usó a Judas. El diablo usó a Judas, pero parte del plan de Dios, yo no sé por qué, pero aún así el mismo Jesús le dijo, ve y haz, si lo que vas a hacer, pues de una vez velo a hacer. Era el plan de Dios, en lugar de decir, ¿por qué me vas a entregar? ¿O por qué es? O sea, Jesús mismo deja que las cosas suceda, que Dios va a ser glorificado, parte del plan de Dios. Y el poder entender que no es mi lucha, es la lucha que el diablo está trayendo. Lo que nosotros necesitamos hacer es poder estar vestidos de toda la armadura de Dios. Nosotros podemos decir, invitar al reino de Dios a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro hogar. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos orar y caminar en nuestro hogar e invitar a la presencia de Dios, el reino de Dios en nuestras vidas. Hace muchos años atrás, yo me acuerdo cuando vivía Pastor Marquesi y decía algo tan importante, que necesitábamos limpiar nuestro hogar. Y no se trataba de limpiarlo en cuestión de que tiene que estar tu casa limpia, pero muchas veces nosotros hemos permitido en nuestro hogar que entren cosas, que vengan cosas a nuestras vidas. Y creo que hasta Marco Barrientos lo ha dicho, dice que nosotros hemos permitido que cosas vengan a nuestras vidas porque nosotros mismos le hemos abierto la puerta. A veces nuestra carnalidad le ha dado la puerta abierta, y desafortunadamente muchas veces esas cosas llegan, y como dijo un tío por ahí, ni con cloro a veces se quieren ir. Yo creo que a veces creemos y decimos, es que yo soy lo suficientemente maduro en el Señor y a mí no me afecta. Pero un poquito de levadura leuda la masa. Y necesitamos nosotros el poder entender y poder conocer
esto, la naturaleza que tenemos, de qué se trata la lucha que estamos enfrentando. Porque todos vamos a enfrentar luchas, todos vamos a enfrentar. Y si nosotros no reconocemos la lucha en la cual nosotros nos estamos enfrentando, tenemos la posibilidad de ser derrotados. Y necesitamos la ayuda de Dios, el conocimiento de Dios, la guianza y dirección de Dios para poder salir adelante. Pablo y Silas estaban en una situación muy fea, pero antes de eso ellos estaban sirviendo a Dios. Y como muchos de ustedes quizás que nos están viendo han servido al Señor, están sirviendo, haciendo las cosas correctas, y quizás estás en una situación difícil y dices, ¿por qué? No diga por qué, porque yo lo he dicho también. Lo que tenemos que hacer es invitar al reino de Dios, así como ellos empezaron a adorar el nombre de Dios y vieron que había una situación difícil, pero también había una oportunidad para que Dios pudiera lucir su gloria, mostrar su poder cuando nosotros le alabamos y le adoramos. Espero que eso sea el mensaje de hoy para ustedes. Y yo le invito a que usted abra su corazón, prepare su vida y poder reconocer eso y poder invitar así el reino de Dios, que nuestra oración sea el poder decir, Señor, que tu reino venga a este lugar, que tu reino venga a mi vida, a mi hogar, a mi familia. Señor, ven, como dice el canto, ven y toma el trono de mi corazón. El poder darle todo a Cristo, todo nuestro corazón, porque quizás le hemos hecho concesiones, a veces con el enemigo, pero es tiempo de nosotros de poder, así como David, cuando el enemigo vino y robó las cosas. David preguntó, Señor, iré a entrar al campo enemigo, poder tomar las cosas que me han sido tomadas, las cosas que me han sido arrebatadas, y el poder ir y tomar, y ya no soltarlas, reconocerlas, el poder tomar esas cosas, el poder traer esa liberación. Dios quiere traer libertad. Así que mi amigo, mi hermano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que usted haya podido tomar esta palabra, que usted pueda compartirla, que pueda usted decir, Señor, yo quiero que tu reino, Señor, venga a mi vida. Llena, Señor, mi hogar de tu presencia. La presencia de Dios quiere llenar nuestras vidas, quiere llenar nuestros hogares, y no importa donde nosotros nos encontramos, que la presencia de Dios llene nuestras vidas. Así que le invito a que usted abra su corazón, donde quiera que usted se encuentre, y le invitamos también a que asista a la iglesia el domingo, vaya a la casa de Dios. Si usted está en el área de Salem, le invitamos a la iglesia Nuevo Amanecer, localizada en el 1880 de la ciudad de Salem, en la Lancaster Drive, a las 10:45 de la mañana. Muchísimas gracias. Así que a todos y cada uno de ustedes vamos a orar y vamos a despedirnos en esta tarde noche. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, Señor. Que ha de, Señor, hacer cumplir propósitos, Señor, en las vidas, Señor, y corazones, Señor, de las personas, oh Dios. Oramos, Señor, por libertad, Señor, que tú traigas libertad, Señor, a vidas, a corazones, Señor, cualquiera que sea la situación, oh Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10:45.